En esta tarde quiero compartir con vos una palabra que el Señor viene hablando a mi corazón. Es acerca de un leproso en el libro de Mateo. Y venimos hablando mucho en este tiempo de reconocer al Señor, de ponerlo a Él en primer lugar. Venimos hablando acerca de tener una fe, voy a decir yo así, una fe madura. Es el año donde el Señor nos habla de un cambio de posición, de madurez. Y encontramos a lo largo de toda la palabra, iglesia, esa palabra tan pequeña por la cual vos y yo conocimos al Señor, que es nuestra fe. Ninguno de nosotros vio a Jesús, ninguno de nosotros estuvo ahí cuando Él fue crucificado. No tuvimos ese privilegio tuvieron esas mujeres que dice que fueron ahí a la tumba y que lo vieron a Jesús. Pero creemos, amén. ¿Cuántos creen? Todos creemos, porque por eso estamos acá. Creemos en Él, creemos en su poder, creemos en lo que Jesús puede hacer. Él puede sanar, puede restaurar, puede liberar. Pero me impactó mucho esta parte de la historia de este leproso, porque te voy a leer el texto. Es muy corto, vamos a leer solamente esa parte. Está en Mateos 8, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si querés, podés limpiarme. Hasta ahí. Y Dios hablaba a mi vida con este texto, porque lo traslado a nosotros. Nosotros sabemos que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús liberta, pero muchas veces cuando nos presentamos como este leproso delante de Jesús, muchas veces quizás no creemos que Él pueda hacerlo con nosotros. Yo creo que a la mayoría nos pasó alguna vez esto. Sí, yo sé que Jesús sana, pero ¿querrá sanarme? ¿Podrá sanarme? Sé que puede, pero ¿lo hará? Y al leer esta palabra, al leer este versículo, acá dice, primero, lo que el Señor me fue hablando. Primero, el leproso dice, se acercó a Jesús. Y el Señor cada día a vos y a mí nos hace esta invitación. Acérquense a mí, búsquenme, búsquenme, acérquense. El Señor cada día nos espera. El Señor nos hace esta invitación. Ahora, ¿cuántas veces quizás te pasó de sentirte como este leproso? Quizás la lepra que nosotros tenemos no es una lepra como la que él tenía en su cuerpo. Era esa enfermedad, una enfermedad sumamente contagiosa. Dice la palabra que en ese tiempo, y acá en este fragmento lo dice en este versículo, que los leprosos eran mal vistos. O sea que este varón no solamente tenía su cuerpo afectado, sino que estaba afectada su vida entera, su vida familiar, su vida social, su vida emocional. Todo estaba afectado por esa lepra que él tenía. Él no se podía acercar a nadie. Él tenía que estar aislado. Pero sin embargo, iglesia, él se acercó a Jesús. Él se acercó a Jesús cuando le estaba prohibido acercarse a las personas.
Él se acercó. Y lo primero que a mí me habla el Señor es de la actitud que vos y yo tenemos que tener. Y es esta misma actitud que tuvo el leproso. Acercarnos a Dios. No importa en la condición en la que estemos. Tenemos que acercarnos a Él cada día, en cada momento, en cada circunstancia, en lo que estemos pasando. Quizás nuestra lepra sea nuestro carácter, una adicción. Quizás tu lepra sea una vida de enojo, de frustración, de angustia, de dolor. Él tenía una lepra en su cuerpo que le impedía vivir de la manera en que las demás personas vivían. ¿Y cuántas veces quizás estás pasando hoy por esa situación? Que tenés una lepra y no está en tu cuerpo, nadie la ve. La lepra que tenía él era vista por todos. A veces nosotros vivimos con una lepra que nadie conoce, pero Jesús sí. Amén. Él es el único que conoce. Dice que Él conoce todo de nosotros. Él conoce nuestra condición. Él sabe. Y lo que Él en esta noche te está diciendo es, quiero que te acerques a mí. Porque lo primero que viene a nuestra mente, no, ¿cómo voy a ir a Jesús con esto? Otra vez. Quizás es algo que le pedís perdón al Señor y es algo que volvés a caer y reiteradas veces estás luchando. Querida iglesia, hay muchas luchas con las que vivimos y quizás esa es tu lepra. Quizás son esas luchas que nadie conoce, pero que no te detengan de acercarte a Jesús. No importa lo que los demás digan, no importa lo que tus pensamientos vengan y te griten. Lo primero que Él hizo fue acercarse a Jesús. Que nada te impida acercarte a Jesús. Quizás es un enojo contra Él. ¿Sabes que hay veces que suceden cosas en nuestra vida que no entendemos, que no comprendemos? Y eso nos aleja de aquel que es el único que puede traer sanidad a nuestra lepra. Ese enojo que muchas veces es con Dios, porque no aceptamos su voluntad. Porque ahora vamos a hablar un poquito más acerca de este varón, de este hombre, de este leproso. Porque dice, se acercó a Jesús, se arrodilló. En la versión que yo tengo, se arrodilló, se humilló, reconoció la autoridad y el poder de Jesús. Él se arrodilló, él dijo, acá estoy, me rindo. No te mantengas con esa lepra encima. Tenés que acercarte a Jesús, tenés que humillarte. Tenés que reconocer que Él es Dios, reconocer su autoridad, su soberanía, su gracia, su misericordia. Eso es lo que esta palabra me habló el Señor para que te comparta. Este leproso se arrodilló y dice que le dijo, le habló y le dijo, Señor, si querés, podés sanarme. El leproso sabía de la autoridad de Jesús. El leproso reconocía la autoridad y el poder de Jesús. Pero le dijo, si querés, si está en tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras oraciones vamos a exigirle en cierta manera al Señor? Yo te estoy sirviendo, estoy ofrendando, yo estoy ayunando, siempre te serví, como decía Joel,
desde chico yo estaba en la iglesia, y vamos con esos argumentos al Señor. Y sin embargo, este hombre, le dijo, si querés podés sanarme. Él se acercó y él se humilló y reconoció antes de saber si Jesús lo iba a sanar. Él no sabía. Él sabía que podía, pero no sabía si Jesús lo iba a hacer. No nos olvidemos que Jesús hizo muchos milagros. Pero entre todos los milagros que hizo, quizás hubo gente que no se sanó. No lo sabemos. Lo que pasa es que a veces nos tomamos de la palabra que dice, pedí y se te dará. Bueno, Señor, tu palabra dice, pedí y se te dará. Te pido, dame. Sin embargo, acá vemos a un hombre lleno de dolor. ¿Sabes qué? Pensaba en la lepra. La lepra es una enfermedad gravísima, dolorosa, muy dolorosa. Yo no sé si te ha pasado de quemarte, pero quemarte gravemente. La piel duele muchísimo, duele mucho. Cualquier raspadura, cualquier herida que tengamos en nuestra piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y es totalmente sensible, hay mucha sensibilidad en nuestra piel. Y este leproso, dice, se arrodilló, o sea que sintió mucho dolor. Cuando él se acerca a Jesús, él decide, con toda esa carga que hay, no solo en su cuerpo, la enfermedad que él tenía, sino que la gente lo señalaba. Era un marginado, no podía trabajar, no podía estar con, no sé si tendría esposa o hijos, porque la palabra no nos dice, pero no podía estar con su familia, sea madre, padre, hermanos, amigos. Estaba totalmente marginado, totalmente aislado, en un lugar donde nadie podía acercarse. Y sin embargo, él dijo, eso es fe. Él dijo, yo me voy a acercar a Jesús. Recuerdo esta mujer del flujo de sangre, hizo lo mismo. Cuando vio a Jesús no le importó nada. Y en esta tarde, Dios me manda a hablarte esto. ¿Qué estás esperando para acercarte a Jesús? ¿Por qué seguís cargando en tu corazón con ese dolor, con ese enojo, con esa bronca, con esa frustración, con la angustia, con esos pensamientos que te torturan, con la duda? Tantas cosas, quizás hay un pecado que es reiterativo en tu vida y que decidís dejarlo y vuelve una y otra vez y estás luchando con alguna adicción, estás luchando. Acércate a Jesús en la condición en la que te encontrás, iglesia, y que nada impida tu adoración. Amén. Nada debe impedir que vos y yo adoremos al Rey. No importa la condición. Y fíjate que este varón primero se arrodilló, adoró y después dijo, si querés, sin condiciones, sin exigencias, si querés, podés sanarme. Y en Levítico 13:46 vemos ahí en la palabra del Señor claramente la condición de los leprosos. Dice que, la palabra dice, todo el tiempo que esa persona tenga la llaga, será inmunda y será impura. Y estará y habitará fuera del campamento. O sea, pobre hombre no solo sufría la enfermedad en su cuerpo, no solo anímicamente, sino que allá va el impuro, allá va el inmundo. Y lo señalaba la gente, era el inmundo.
Pero él se acercó a Jesús. Él dijo, a pesar de mi condición, a pesar de mi dolor, a pesar de que no recibo respuesta a mi oración, a pesar de que no sé si Dios me va a dar lo que me prometió. Mira, iglesia, en los años que tengo, esto muchas veces me llevó a reflexionar en forma personal. Estuve cerca de personas que han recibido promesa de parte del Señor y han orado y esperaron la promesa y partieron. Pero una cosa Dios siempre me mostró, que las promesas se cumplen, aunque la persona ya no esté físicamente. Las promesas se cumplen. Por eso tenemos que acercarnos a Jesús. Por eso tenemos que creer. Por eso tenemos que tener fe. Por eso tenemos que adorar y no estar poniéndole al Señor, aún orando y con muy buenas intenciones de nuestra parte, porque tomamos la misma palabra para decirle a Dios, pero vos me dijiste, y decimos, bueno, yo oro con lo que Dios me dijo y está bien. Pero fíjense que acá vemos aún a Jesús cuando ora al Padre y le pide, si puedes, pasa de mí esta copa. Él no quería ir a la cruz. Él sabía lo que tenía que sufrir, pero le dijo, sea hecha tu voluntad, Padre, y no la mía. Por eso, a veces tomamos la palabra y como dice el libro de Santiago, nos acercamos a Jesús y aún con la palabra oramos, pero oramos incorrectamente. Este hombre adoró, este hombre permaneció, se acercó, sin importar su condición y sin saber si iba a recibir o no la sanidad, él adoró. Él adoró. El Señor me llevaba al libro de Job. Job, capítulo 1, versículo 20, dice que Job era un varón perfecto, dice la palabra. Y ahí nos cuenta, ¿no?, cómo Satanás fue a la presencia de Dios y Dios le dijo, ¿viste mi hijo Job? Y empezó a llenarse la boca, hablando de su hijo, como todos los que somos padres. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste a mi hijo? ¿Viste cómo se comporta? Y dice que, bueno, Satanás le dijo, claro, porque vos le das todo. Porque tenés un vallado alrededor de él, no lo puedo tocar. Toda perfecta la vida de Job. ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a alabar? Si le das todo. Mirá las riquezas que tiene. Mirá sus hijos, su hija, mirá sus hijas, sus hijos, mirá el campo, mirá esto, mirá lo otro. Entonces el Señor le dice, bueno, anda, no tocas su vida, no te lo permito, pero anda. Y dice que Job perdió en un día todo lo que tenía. Y dice acá la palabra, cuando recibió Job la noticia, cuando los sirvientes que pudieron escapar vinieron y le dijeron que había perdido todo y que sus hijos se habían muerto todos, dice que él rasuró su cabeza, rasgó su manto, y esto me impacta, y se postró en tierra y adoró. ¡Wow! ¡Wow! Le habían venido, Job tenía una vida tranquila, obedecía al Señor, tenía temor de Dios, dice que era un varón que se conducía conforme a los mandatos y a los principios de Dios. Y de golpe vienen sus criados y dice, no sabemos qué pasó, pero tus hijos estaban reunidos, estaban de fiesta y se destruyó toda la casa, perdiste todo, Job, y todos tus hijos murieron. Y ese varón, con su dolor, a veces la lepra es dolor, pero ese dolor que nos quebranta por dentro, que nos rompe. No sé si alguna vez sentiste algo así.
pero hay dolores profundos que te rompen al medio. No se ve, pero vos estás roto. Nadie lo ve, pero vos estás roto, estás rota. Pero ese varón se rasuró la cabeza, rasgó su manto por dolor y se postró en tierra a adorar. ¿Qué hacemos nosotros cuando lo que estamos esperando no llega? ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas no salen como queremos? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que aceptar, como Job, una situación dolorosa que no comprendemos humanamente? Y más pensamos, más nos enredamos en esa lepra de enojo, de frustración, de dolor, de amargura. Y nos salimos de ahí. Pero dice que él se postró y adoró, iglesia. José, en Génesis 37 al 39 y más adelante vemos cómo José, nos dice la palabra, que Dios le daba sueños a José. Y se entendía que Dios quería levantarlo por encima de su familia. Pero ¿qué pasó con José? De pronto sus hermanos lo venden, José llega a ser un esclavo. Después, cuando la mujer de Potifar se quería intimar con José, él dice que salió corriendo porque era temeroso de Dios. Sabía que estaba mal. Él mismo le dijo a la mujer: tu marido me dejó todo en mis manos, lo único que no me dejó sos vos. ¿Cómo yo voy a tocarte si él confía en mí? A pesar de eso, injustamente, él fue a la cárcel. Ahora, José no perdió sus sueños. Él sabía, él recordaba lo que Dios le había hablado. Y todo lo que estaba viviendo, claro, ahora nosotros leemos la Escritura y para nosotros leemos de corrido y decimos, wow, claro, sí. Pero esos varones lo estaban viviendo y no sabían el final de la historia. Hoy nosotros sabemos el final de la historia. Sin embargo, José dice que callado siguió adorando, siguió temiendo al Señor, teniendo un comportamiento correcto, porque dice que aún en la cárcel lo ponían por encima de los demás para que él manejara las cosas por su comportamiento, porque se daban cuenta que Dios estaba con José. Y él no dejó de soñar. Encontramos a David. David en 1 Samuel 24 es esa parte del pasaje donde David no había hecho nada, pero de pronto Saúl comienza a tenerle bronca, envidia a David por lo que Dios iba a hacer con él, por lo que Dios estaba haciendo con David, por cómo el pueblo lo estaba reconociendo. Y dice que David se escondió en una cueva y Saúl fue, o sea, Dios lo probó, le puso a su enemigo ahí. Y David dijo, no, yo no voy a tocar al ungido. Permanecía la palabra de Dios siempre delante de él. Y David era reconocido, iglesia, como un adorador. Adorador. David adoraba al Señor. David adoraba, no le importaba nada. Aún vemos cuando él vuelve con el arca del Señor, cuando la rescata, que dice que se puso a danzar y a bailar y que la esposa le decía, pero qué ridículo, ¿qué haces? Estás desnudo. Y él decía, yo estoy adorando y alabando al Señor. David era un adorador y Dios nos habla de esto. Dios merece ser adorado, alabado, reconocido, engrandecido por nosotros, sus hijos. No importa tu condición, no importa cómo te sientas, no importa lo que esté pasando, tenés que adorar a Dios. Tenés que adorar, porque la adoración sana nuestro corazón.
La adoración nos coloca en la posición correcta delante de Dios. Porque fuimos creados para alabanza de su nombre, para alabarlo, para que nuestros labios proclamen las maravillas que Él hace y quién es Él sobre todas las cosas. Y vemos varones que, a pesar de su dolor, y querida iglesia, en esta tarde, que tu dolor, que tu enojo, que tu necesidad, que la enfermedad no condicione tu adoración. Amén. Nuestra adoración a Dios no está condicionada por absolutamente nada. Nuestro acercarnos a Él no está condicionado por cómo nos sentimos o por lo que nos está pasando o por lo que vivimos, nos duele, nos enoja. No, no, no. Él es Dios y se merece toda nuestra adoración y se merece todo nuestro reconocimiento. Vemos varones acá que son de ejemplo para nuestras vidas. Primera de Pedro 1:7, porque me quedo con esto, me quedo con la fe de este leproso, iglesia, porque él se acercó a Jesús, se arrodilló, se humilló y adoró, y después le dijo, si querés, podés sanarme. Pero él se acercó con fe, creyendo que Jesús era lo suficientemente poderoso para limpiar su lepra, para sanar y restaurar toda su vida. No nos olvidemos que Jesús no solo sana a este leproso, sino que lo limpia, lo sana y lo restaura y restablece la vida de este varón nuevamente a la sociedad. Allá va el leproso. ¡Uy, cuidado! Se correría la gente, no sé cómo sería, pero sería horrible. Sería muy triste vivir así, señalado por los demás. Y quizás te pasó o te está pasando. Hay gente que señala, que juzga, que critica. Y cuando uno se entera, y más si tenés cierta, digamos, cercanía con esas personas, eso duele. Eso duele. Pero a pesar de todo eso, vemos cómo este leproso le creyó y tuvo fe. Dice Primera de Pedro 1:7 que nuestra fe es como el oro. Para Dios es muy valioso que vos y yo tengamos fe. A veces decimos, no sé si mi fe alcanza. Y no lo sé. Pero dice la palabra que Él nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Por eso estamos acá. Por eso, como te dije al principio, ninguno de nosotros vio a Jesús. Ninguno de nosotros vio cuando fue crucificado y cuando Él resucitó y lo vimos ascender a los cielos. Ninguno. Sin embargo, creemos. Sin embargo, hicimos esa oración un día y nos rendimos y entregamos nuestro corazón y leemos la palabra y la creemos, porque esa fe nos fue dada. Ahora, dice la misma palabra que esa fe tiene que crecer y eso ya no depende de Dios, depende de vos y depende de mí. Amén. Por eso este leproso, creo que desde allá, donde él estaba marginado, creo que observaría a Jesús. Creo yo que escucharía de los milagros de Jesús. También creo que cuando Jesús hablaba, el leproso, como podía, intentaba escuchar y creía y retenía su palabra, porque si no, no se hubiera acercado, no se hubiera arrodillado y no le hubiera dicho lo que le dijo. Entonces, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando Jesús habla? Tomamos la palabra, nos esforzamos por escuchar y retener y obedecer esa palabra.
O, sí, ¿de qué habló la prédica? ¿Qué leí hoy, la lectura de hoy? Y lo tomamos livianamente. No tomes livianamente lo que lees o lo que se suelta. Tomalo, retenelo, buscá esa sanidad. No encuentro. Y si hay, a ver, que alguno me diga, no me viene ahora a la memoria. No encuentro. Sí, me viene a la memoria. Mira, gracias, señora. Estando Jesús en la sinagoga, dice que vio a un hombre con la mano seca y lo llamó. Pero lo llamó al frente. Fue muy específico Jesús con ese varón. Y a una le dijo, extendé la mano cuando la tenía atrofiada. Tenía un propósito. Pero después yo todo lo demás es como que veo que se acercaban a él, se esforzaban por llegar. Escuchaban, el ciego Bartimeo, lo mismo, escuchó a Jesús y dice, soltó su capa, era todo lo que él tenía. Él creyó que iba a ser sano, creía en el poder y en la autoridad de Jesús. Cuando estás orando, ¿crees en el poder y en la autoridad de Jesús? Y dice que nuestra fe va a ser probada. Por eso a veces pasamos por algunas circunstancias y no nos damos cuenta que esas circunstancias vienen a nuestras vidas para aumentar y probar nuestra fe. Porque es muy valiosa nuestra fe. Por eso tenemos que cuidar nuestra fe. Tenemos que hacer que esa fe crezca. Una fe madura. Mira, yo mientras leía esta historia, pensaba en esto que Dios nos viene hablando como iglesia, ¿verdad? De ya no ser como niños, sino en el creer sí como niños, es lo único, pero después dejemos las cosas de niños, sino que Dios nos pide madurez. Y yo creo, cuando leo, que este leproso tenía una fe madura. Porque él se acercó en la condición en la que se encontraba, no le importó nada de nadie, él sabía que Jesús estaba allá y dice, él se acercó a Jesús, supongo que le habrán gritado, le habrán dicho, ¿qué haces ahí, leproso? No sé, porque la gente es gente, hace esas cosas. No, miren, sáquenlo, ahí va el leproso, mirá, se está acercando a Jesús, cuidado. Habrán pasado esas cosas, lo mismo que con la mujer de flujo de sangre. Ella dice que se arrastró. La multitud estaba por arriba y ella se arrastró. Vemos que hubo una actitud en ellos. Vemos esa actitud y esa fe madura de este leproso que se arrodilló y le dijo, si querés, podés limpiarme. No, Jesús, me tenés que limpiar. Mirá todo lo que caminé, vine, estoy creyendo. No. Él fue maduro, es una fe madura, una fe que adora, que pide, pero adora, que sabe el lugar que tiene Jesús. Querida iglesia, Dios nos viene hablando en estos tiempos de ponerlo a Él en primer lugar. Anoche mismo que nos hablaba de las cosas que vemos, que muchas cosas vienen a nuestra vida. Y he conocido gente, he escuchado gente que ha dicho, Dios me bendijo, me dio esto, me dio aquello. Y siguen viviendo de la manera que viven porque Dios los bendijo. Pero una cosa es la bendición y otra cosa es la salvación. Y a veces no terminamos de entender eso. O sea, Dios me bendice, pero me tengo que acercar para recibir la salvación y permanecer en su palabra, permanecer en obediencia. Esto no es así nomás. Esto es serio. Jesús nos salvó de la condenación.
Jesús nos salvó. Y después viene la sanidad, las bendiciones, la casa, el auto, la familia y todo lo que nosotros anhelamos. Ayer el pastor hablaba de codiciamos las cosas que vemos y vivimos en el mundo y queremos esto y queremos aquello, pero corremos riesgos si no estamos atentos. Porque el ser humano cuando alcanzó esto, no le alcanza, ya quiere esto, y quiere esto, y quiere esto. Y el engaño de decir, bueno, si Dios me bendijo, estando yo en esta condición, voy a permanecer. No, eso es gracia. Eso es misericordia. Eso es porque Él quiso hacerlo. O como siempre nos enseña el pastor. Y es así. Conozco gente que no es salva, que no cree en el Señor, que está bien lejos de Dios y tienen mucho dinero. Y son muy hábiles para hacer negocios. Y tienen casas, propiedades, autos, empresas, y siguen y siguen y siguen. Explícame eso. ¿Dónde está? Dios dio talentos a los hombres. No confundamos una cosa con la otra. Por eso me gusta este leproso, porque él entendía quién era Jesús. Se presenta delante de Dios de la manera correcta. Adora y espera. No exige, no se queja, solo espera. ¿Y qué espera, pastora? ¿La voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios acaso la palabra no dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pero a veces para nosotros no. Nosotros queremos otra cosa, esperamos otra cosa. Y este leproso entendía. Por eso en Pedro dice que nuestra fe va a ser probada. Por eso tenemos que poner siempre delante de nosotros la palabra para no ser engañados, para no ser confundidos. El enemigo, querida iglesia, se viste como ángel de luz. El enemigo, vemos claramente, cómo en el desierto, cuando el Espíritu lo llevó a Jesús, ¿le habló con qué? Con la palabra. ¿Y Jesús con qué le respondió? Con la palabra. El enemigo conoce la palabra. Él sabe lo que te gusta y te lo va a presentar de una forma que te agrada, de una forma que te pueda hasta confundir. La misma palabra nos enseña que aún a los escogidos Él viene a confundir. Y si no estamos firmes, si no tenemos una fe madura, si no tenemos una vida consagrada, corremos el riesgo de estar caminando, como dice Proverbios, creyendo que al hombre le parece perfecto su camino, pero su fin es camino de muerte. Y sin embargo a nosotros nos parece que estamos caminando perfectamente en la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que, como este varón, tener una fe madura, tener una fe verdadera. Mateo 8, del 1 al 4, ahí sigue, ¿no? Esta palabra, por favor, y dice que Jesús lo tocó. Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús siempre rompía las reglas. ¿Por qué? Porque a los leprosos no se los podía tocar. Estaba prohibido acercarte a un leproso. Estaba prohibido tocar. Sin embargo, Jesús lo tocó. Nosotros necesitamos que Jesús nos toque, porque el toque de Jesús nos sana, iglesia. El toque de Jesús sana tu lepra, iglesia, sea cual sea tu lepra. El toque de Jesús sana. Por eso Él lo tocó.
Y dice que el leproso le dice, antes de esto, antes de este versículo en el 2, si querés, podés sanarme. Y Jesús le respondió, me gusta mucho porque, digo, nosotros cuando hablamos, cuando oramos, sabemos que orar es hablar con Dios, eso le enseñamos a los niños, ¿no? ¿Cómo oro? Habla, ¿cómo hablas conmigo? Orar es hablar, no es repetir una oración, es hablar lo que está en nuestro corazón. Y siempre cuando hablamos con Jesús, Él siempre nos responde. Siempre nos responde, iglesia. El Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, que tomó, dice, la tierra en un puño, que dividió la tierra y le ordenó al mar, hasta acá el límite, hasta acá vas a llegar. Ese Dios que creó de la nada todas las cosas, cuando te escucha a vos, que hablas con Él, que le preguntás, que le pedís, Él te oye y te responde. ¡Wow! Me maravilla. Me maravilla. Yo no sé si a vos te pasa lo mismo, pero a mí me maravilla. ¿Quién soy yo para que Dios se incline a mí, me escuche y me responda a mí, mi oración, no la que vos hiciste, no la que hizo el que está allá en el otro país, no, la que yo hice? ¿Cuántas veces Dios nos habla con esa misma palabra que hablamos con Él en la intimidad? ¿Cuántos me han contado, antes de venir, pastora, le dije a Dios esto y Dios me respondió esto? Con la misma palabra, con la misma frase. Dios te está diciendo, yo estoy con vos, yo te escucho, me importás, veo todo lo que sentís, lo que te pasa, pero depende mucho de nuestra actitud. Este leproso no exigía nada, sino que se presentó delante de él y Jesús le responde, quiero, si querés, si es tu voluntad, Señor. No, Señor, dame, porque tu palabra dice que me des, que me vas a dar y dame. Y muchos se presentan de esa manera delante de Jesús. No, pero dice, pide, se te dará. Yo te estoy pidiendo, dame. Él es Dios. Él es Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo te presentarías vos delante del Rey de Reyes? Oh, che, dame. Dice, oh, vos dijiste que me tenés que dar. Vos lo dijiste. Vos te comprometiste. Dale, dame. No. Reverencia. Este leproso tuvo reverencia, entendiendo delante de quién se estaba arrodillando. Reconocer quién es Dios, humillarnos. Señor, si es tu voluntad, dame. Y era su voluntad, porque Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Ahí fue revelada la voluntad de Dios a la vida de ese leproso. Cuando vos y yo nos acercamos a Jesús, cuando vos y yo nos humillamos, lo reconocemos, reconocemos su poder, su autoridad, su gracia, su misericordia. Jesús, como lo hizo con este leproso, siempre va a revelar su voluntad a tu vida. Siempre. Él no nos deja a la deriva. No, pero no sé qué querrá Dios para mí. Siempre Jesús va a revelar su voluntad, su propósito con tu vida. Cuando estés pasando por alguna prueba, dice que la prueba produce en nosotros, produce paciencia, produce los frutos, el fruto del Espíritu. O sea que la prueba produce. Así que cuando estés en prueba, y si hoy estás pasando por una prueba o hace tiempo estás pasando por una prueba, fíjate si esa prueba
está produciendo en tu vida el fruto. Amén. Porque siempre Jesús va a revelar su propósito y su voluntad. Y si hay una prueba que Él envía o nosotros entramos solitos, la prueba siempre nos saca abundancia. Si hacemos lo correcto. Buscamos de Dios, nos acercamos a Él y le decimos, Señor, haz lo que tengas que hacer a través de esta situación en mi vida. Este leproso no fue terco. Vemos a Job que perdió todo, iglesia. O sea, no solo este varón perdió sus riquezas, perdió a sus hijos. De la nada, no es que él hizo algo malo y bueno, es la consecuencia. No, al contrario. Sin embargo, veo a un varón que rasga sus vestiduras de dolor, de quebranto. Estaba roto Job, pero se postró a tierra y adoró. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene la prueba? Nos enojamos, nos quejamos, decimos, bueno, yo no voy a ir más a la iglesia. Al final, desde que voy a la iglesia, todo me va peor. No entendiste nada. No entendiste nada. ¿Cómo desde que vas a la iglesia todo va peor? ¿Alguna vez te pasó de comprar una casa o entrar a un lugar o comprar algo que haya que restaurar? Que haya que, bueno, más se nota en una casa, ¿no? Vos entrás y más cuando una casa está en venta, está todo pintadito, prolijito. Pero una vez que te dieron la llave, al tiempo se empieza a ver la humedad que taparon, empezás a abrir las canillas y capaz que no empiezan a funcionar como los autos más todavía. Los autos más. Vas a comprar un auto y vos lo ves re bonito, limpito, todo. Pero después, a la semana, empieza... ¿Qué será? Mecánico. Cambiar esto, cambiar lo otro, cambiar lo otro. Sucede. Como cuando me entrego al Señor, el Señor empieza a cincelar en mí, a sacar la crosta de barro, a sacar todo lo que está de más. Porque la prueba, acá en Pedro, no dice la prueba, dice el fuego de la prueba. El fuego de la prueba. No dice la prueba. Dice que nuestra fe es como oro que se prueba con fuego. ¡Uy, Dios! Y a nadie le gusta. No nos gusta. Pero cuando entendemos que Dios nos está hablando y nos está diciendo que es necesario, porque el fuego no consume lo real. El fuego consume la hojarasca, lo que está de más, lo que nos sirve. Amén. Lo que es real, lo que es genuino, permanece en nosotros. Claro, a veces cuando pasamos por las pruebas empiezan a despegarse todo eso que teníamos atado con alambre. Tenemos todo atado con alambre y estamos muy bonitos, pero entramos ahí y el Señor empieza a sacar los alambres y nos quedamos sin nada. ¡Ay, qué pasó! ¡Qué bueno! Y el Señor nos empieza a limpiar con lija. ¿Viste la lija esa que es de acero? Esa lija bien dura que duele. ¿Alguna vez tuviste una herida infectada y fuiste a que te curen? ¿Viste lo que hacen? Te empiezan a pasar como un cepillito. No sé si alguna vez te pasó. A mí no, gracias a Dios, pero lo vi hacer. Te pasan un cepillo. La gente grita, la tienen que agarrar del dolor. Pero es la única manera de poder sacar la escoria, lo que nos sirve, la basura, lo que dejamos que permanezca, porque a nosotros nos hace sentir seguros. Total, nadie sabe lo que hay dentro de mi corazón. Me paro bonito,
Estoy ahí, hago lo que tengo que hacer y nadie sabe, pero se nota igual. Porque lo que está agarrado con alambre se nota, se ve, se ve. Aunque pensamos que no, se ve. Aunque queremos disimular, se nota. Y el Señor, cuando nos animamos como el leproso y nos acercamos en la condición en la que estemos, a veces lidiamos con cosas grandes o pequeñas, con pecados o hábitos o costumbres o adicciones que se ven y muchas otras que nadie conoce, pero Él conoce, Él sabe. Y Dios lo que quiere de nosotros es tocarnos para limpiarnos, para sanarnos, para purificarnos, para santificarnos. Y dice la palabra que Jesús le dijo que vaya y se presente al sacerdote. No andes contando por ahí, no pierdas tu tiempo. Anda para testimonio, le dice Jesús. Para testimonio a ellos. ¿A quiénes? A los sacerdotes, que eran los que dijeron: leproso fuera, es impuro. Es impuro, tiene que salir del campamento, no se acerquen, no lo toquen, es un leproso. A ellos anda, a ellos mostrate limpio para que vean lo que Dios es capaz de hacer. Y dice que lo mandó a los sacerdotes para testimonio. Iglesia, Dios viene a buscar una iglesia pura, sin mancha. La palabra no cambia, iglesia. Dios no es religioso. Dios nos ama. Dios nos invita a que vengamos a Él. No tengamos una vida que parece una cosa que no es. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser genuinos, aun cuando haya cosas en nuestra vida que no estén bien. Tenemos que ser genuinos y venir como el leproso y decir: Jesús, tengo problemas con esto. Me pasa esto otro. No puedo dejar esta adicción. No puedo controlar mis pensamientos. Siento codicio todo lo que veo. Me pasa esto, me pasa lo otro. Venir a Jesús. Porque cuando Él te toca, la lepra desaparece. Pero solo el toque de Jesús puede sanarnos, iglesia. Solo el toque de Jesús puede transformarnos. Dios viene a buscar una iglesia, una novia, dice, sin mancha, sin arruga. Él es el único que puede limpiar nuestras vestiduras. Él habla de vestiduras blancas y nuestras vestiduras muchas veces de tanto andar y caminar, como le dijo a los discípulos, de tanto andar se les pegan, ¿sí? Ese barro, ese estiércol en las sandalias. Lávense los pies. Algunos quizás tengan que lavarse los pies, otros quizás tengan que venir hasta acá, hasta la mitad, otros quizás tengan que zambullirse. ¿Qué importa? Es lo de menos. Lo que importa acá es que Jesús nos toque y seamos sanos. Y Dios lo que quiere es una restauración real y completa. No nos sirve de nada fingir. Podemos fingir delante de los demás, pero Él sabe, Él nos conoce y nosotros también. Porque nuestra conciencia nos da testimonio y sabemos. Y si no sabemos, el Señor se va a encargar de darnos esa convicción, bendita convicción que nos va a llevar a los pies del Señor a reconocer que necesitamos que Él nos sane. Amén. Dios quiere que seamos sanos. Hablamos siempre desde acá, desde este lugar, desde el púlpito, de la plenitud que Dios tiene para nuestras vidas y es real.
de la vida abundante que Jesús vino a darnos, y es verdad y es real, pero muchas veces no podemos vivirla porque estamos cargando con lepra espiritual, emocional o física. Y lo que Jesús quiere en esta noche es tocar nuestras vidas para sanarnos, para restaurarnos. Este varón no solo fue sanado de la lepra, sino que fue restaurado completamente. Yo creo que después de que Jesús lo tocó y lo sanó, volvió a su casa con su familia, buscó un trabajo, o recuperó el que tenía, o la profesión, o no sé qué haría. Este varón ya no estaba y no se sentía avergonzado, sino que caminaba con la frente en alto, porque ya no era el leproso, ya era su nombre, no lo conocemos. A veces la gente te etiqueta por tu lepra, porque se ve, aunque esté por dentro, las reacciones, las actitudes, las palabras. Dice que toda palabra que sale de nuestra boca sale del corazón. O sea que se ve. Tus acciones se ven. Se ve, como hablaba ayer el pastor, ¿qué es lo importante para vos? Se ve, se nota. Somos, dice la palabra, iglesia, que somos una carta leída al mundo. Se ve, se nota. No podemos engañarnos ya a nosotros mismos, aunque puede ser, pero no es lo ideal. En esta noche Jesús quiere que nos acerquemos a Él y sea cual sea tu condición, no importa. No, pero a veces quizás digas, no, pero si yo paso al altar, ¿qué van a decir? Que digan lo que quieran. Yo veo la verdad que veo en la palabra cuando veo hombres y mujeres que se acercaron a Jesús sin importarles nada de lo que decían, nada de lo que los demás podían pensar. No les importaba nada porque ellos sabían lo que querían y que solo Jesús se los podía dar. Amén. Ponete de pie, por favor, iglesia. Vamos en esta noche a presentarnos delante de Dios. Vamos a acercarnos a Él en la condición en la que estemos. Vamos a mostrarnos tal cual estamos delante de Jesús y a estar dispuestos a que Dios haga en nosotros su perfecta voluntad. Eso también es muy importante. Me presento delante de Él con lo que está en mi corazón, con esa lepra emocional, esa lepra física, esa lepra espiritual. Quizás en nuestro corazón muchas veces hay exigencias para con Dios. Quizás vemos que el otro recibe y ¿por qué yo no? Somos únicos, somos especiales para Él. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere que te puedas acercar a Él sin hipocresía, sin vergüenza, sin temor. Mira, la palabra del Señor dice que nos tenemos que acercar al trono de la gracia. Hay una gracia en esta noche, iglesia. Acércate al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. El Señor quiere sanar ese dolor que está en tu corazón. Esas preguntas te las quiere responder. Si es su voluntad, yo no lo sé, pero Dios siempre responde. Dios siempre responde, no lo que queremos escuchar, sino lo que es mejor para nosotros. Dios siempre responde.
Hay cosas en nuestra vida que necesitan sanar. Nuestra lengua necesita ser sana. Nuestra mente necesita ser sana. Nuestras emociones necesitan sanar. No es pecado, No es pecado. Cuando hablamos de lepra no hablamos solo de pecado. No. Que también. Pero no hablo de pecado. Hablo de dolor, de frustración, de amargura, de incertidumbre, de duda, de incredulidad, de adicciones que no podés soltar. Quizás en esta noche Jesús te toque y comiences a ver, quizás tus ojos están cegados y el Señor quiere limpiarte como Bartimeo y que comiences a ver de la manera que Él ve tu vida, tu entorno, tu situación. Quizás necesites que Jesús meta el dedo en tus oídos y te sane, porque no escuchas cuando Él te habla, no lo escuchas. Hablamos tanto que no escuchamos nada muchas veces. Pero es una noche de restauración, de reconocimiento, es una noche de adoración. Gracias, Señor.